Amados oyentes, seguimos con los estudios sobre el Espíritu Santo, los textos del Nuevo Testamento que tienen que ver con el Espíritu Santo. Particularmente los textos que encontramos en el Evangelio según el apóstol Juan. En este Evangelio encontramos muchas palabras de Cristo referente a la persona y la obra del Espíritu Santo. El texto, el primero para el estudio en esta ocasión, se encuentra en Juan el capítulo 7, comenzando con el versículo 37 y hasta el 39, donde encontramos una de las enseñanzas más sublimes de Jesucristo sobre el Espíritu Santo y el poder del Espíritu en el creyente. Escuchemos atentamente la lectura de los versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno tiene sed, ¿sed de qué? Sed de justicia, sed de santidad, sed de conocimiento, sed de conocer a Dios, sed de conocer al Creador, sed de saber sobre el propósito del hombre en la tierra, la condición espiritual del hombre, cómo mejorarla, cómo obtener el perdón de pecados, cómo obtener la vida eterna. Si alguno tiene sed, amado oyente, ¿tiene usted sed de justicia, sed de santidad, sed de sabiduría? Si alguno tiene sed, dice Cristo, exhorta a él, venga a quién, venga a mí. Venga a mí, ¿y qué? Y beba. Y beba. Beba, venga a mí y beba. Y luego dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su ser, de su alma, de su espíritu, de su mente, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva. ¿De qué se trata? El Señor mismo lo explica en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él, pues aún no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. He aquí la explicación de la frase en el 38. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿De qué se trata? Del Espíritu Santo. Esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Esto ya lo hemos estudiado en los pasajes donde el Señor dice: amados, conviene que me vaya. Tengo que irme para estar con el Padre, para de allá enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para que cuando Él llegue, Él les lleve toda la verdad, les enseñe toda la verdad. Así era la encomienda, la gran tarea que recibió el Espíritu Santo, y la cumplió a perfección. Así que en aquel tiempo de Cristo, durante el ministerio de Él, el mismo Señor andaba lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, pero el Espíritu aún no había venido sobre los apóstoles, no tenían la plenitud del Espíritu, no habían recibido el poder de arriba. Por lo tanto, dice el texto, aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Tenía que ser sacrificado el Señor, crucificado, tenía que ir a la tumba y luego resucitar. Entonces, ascender, a sentarse a la diestra de Jehová, donde quedaría glorificado, sería coronado como rey del reino. Una vez glorificado, ¿qué haría el Señor? Enviaría al Espíritu Santo, a los apóstoles, a los discípulos, a los creyentes. Dice el texto, dijo del Espíritu Santo, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él.
La promesa referente al Espíritu es para todo creyente arrepentido, bautizado, sincero. Lo sabemos por lo que dice también Juan el capítulo 3 en palabras de Cristo, que hay que nacer del Espíritu para entrar en el reino. Toda persona que quisiera estar en el reino de santidad, de justicia, de salvación, tiene que nacer del Espíritu Santo. Lo sabemos también por medio de las palabras de Pedro en el día de Pentecostés, cuando él dijo que los que querían salvarse tenían que arrepentirse y bautizarse. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Todo aquel que se arrepiente y se bautiza bíblicamente recibe este poder del Espíritu Santo. De su interior corren ríos de agua viva. ¿De qué se trata? Amados, no se trata necesariamente de los dones sobrenaturales. En este pasaje en Juan, el capítulo 7, el 38 y el 39, no encontramos que el Señor prometiera darle a todo creyente el don de lenguas extrañas, el don de interpretación, el don de sanidad, etcétera, etcétera, el don de profecía y los demás dones. De tales dones no se trata necesariamente en este pasaje en Juan el capítulo 7, el 38 y el 39. Hay quienes lo interpretan así, pero erróneamente. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es este poder que trae vida? Es el poder de la palabra que trajo el Espíritu Santo. La palabra que inspiró el Espíritu, que Él reveló por medio de los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva. Y cuando nosotros hoy día, como creyentes sinceros, aceptamos esta palabra, cuando bebemos de esta agua de vida, entonces de nuestro interior corren ríos de agua viva. Así, estando nosotros llenos de la palabra, del poder del Espíritu Santo, le hablamos a otros también sobre la salvación, y de esta manera estos ríos de agua viva refrescan, traen vida a las personas que nos escuchan, a las multitudes que pudieran escucharnos. Por lo tanto, preguntamos en esta ocasión, ¿y usted, amado oyente, cómo se encuentra delante del Señor? ¿Es usted creyente de verdad, arrepentido y bautizado? ¿Está cumpliendo con los mandamientos de Dios? ¿Pensando, andando, viviendo en el Espíritu Santo, como dice Pablo en Romanos el capítulo 8? Si es así, si usted está viviendo en santidad, dando buen ejemplo siempre, y hablándole a las almas sobre la salvación, de su interior están corriendo ríos de agua viva. Usted, de esta manera, llega a ser medio usado por el mismo Dios para hacer llegar las buenas nuevas, el agua de vida, a las almas sedientas. Así que queremos exhortarle a recibir la palabra del Espíritu, el poder de la salvación. En Juan el capítulo 4, el 13 y el 14, encontramos en Juan el capítulo 4, comenzando desde el principio, el relato sobre el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Entonces se habla en el 13 y el 14 de la manera siguiente. Respondió Jesús y le dijo: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. ¡Qué enseñanza más sublime! ¿Qué pasa cuando recibimos el mensaje, la palabra del Señor? Ese mensaje se convierte dentro de nosotros en, como dice el texto, fuente de agua viva. Fuente de vida espiritual. El Señor nos invita cariñosamente, con mucho amor, a beber de esa agua. En Apocalipsis, el capítulo
el capítulo 21, el versículo 6. Hay unas palabras hermosas también que tienen que ver con esta agua. Nos invita el Señor a beber gratuitamente del agua de la vida. Escuchemos la lectura. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ojalá que tenga usted sed, amado oyente, sed de esta agua de vida. Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. De la fuente del agua de la vida espiritual, de la vida eterna. Está tomando usted esta agua de la vida eterna por medio de leer mucho la Biblia, estudiarla, meditar en la palabra, por medio de recibir la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu no es un espíritu de confusión, no es un espíritu de error. Él nos enseña toda la verdad. Él es el Espíritu de verdad. Él es el Consolador y Él nos revela el mensaje completo de Dios por medio del Nuevo Testamento. Si usted tiene sed de vida eterna, puede tomar gratuitamente de esta fuente de agua viva que el Señor ha provisto para todo aquel que quisiera salvarse. Una enseñanza excelente esta de Juan el capítulo 7, el 38 y el 39. De su interior correrán ríos de agua viva, para beneficio de toda la humanidad, para salvación de todos, para enseñanza y esperanza de todos. Dejemos que Dios nos use a todos nosotros de esta manera, para hacer llegar los beneficios de la palabra divina a tantas almas que sea posible. Pasemos en estos estudios sobre textos en el Evangelio de Juan que tienen que ver con el Espíritu Santo. Pasemos a Juan el capítulo 20, los versículos 21 al 23. Texto bastante difícil para muchos. Veamos, estudiemos el texto a ver si nos sea posible entenderlo, pidiéndole al Señor siempre que nos ilumine en estos estudios, pues no queremos ir más allá de lo escrito y queremos enseñar la pura verdad sobre el Espíritu Santo, pues el Espíritu también obra a favor nuestro para nuestra salvación. Veamos lo que dice. Tienen el texto Juan el capítulo 20, comenzando con el 21 y hasta el 23. Ya el Señor ha sido crucificado y ya ha resucitado. Y ya ha aparecido a los discípulos en algunas ocasiones. Esta es otra. Vamos a ver lo que dice el texto. Lo tenemos, hermano Sánchez. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. Habiendo dicho a los apóstoles, paz a vosotros, enseguida sopló el Señor y les dijo, recibid el Espíritu Santo, según el versículo 22 de este capítulo 20 del Evangelio de Juan. Sopló el Señor y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Qué significado tuvo ese acto de Cristo? Dice sopló. Nos hace recordar lo que sucedió allá al principio, según Génesis el capítulo 2, el versículo 7, cuando Dios creó al hombre. Dice el texto referido, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Volviendo a Juan 20 y 22, dice que Cristo sopló. Tal vez por medio de este acto simbólico, quisiera señalar el Señor el comienzo de una nueva creación,
la creación espiritual, empezando con los apóstoles, quienes recibieron de parte del Señor el Espíritu Santo. No en su plenitud, en ese mismo instante, antes de que el Señor fuera glorificado, pues Cristo tenía que ser glorificado, tenía que subir donde su Padre y sentarse a la diestra de Jehová, de donde mandaría al Consolador, a los apóstoles, a los discípulos y a todos los creyentes, quienes iban a estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo por medio de la revelación de la palabra. Sopló Cristo y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿De qué manera? Se quiere decir, a nuestro entender, recibir la autoridad para seguir anunciando el mensaje que el Señor los encargó. Dice el Señor en el 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice Marcos, el capítulo 16, el 15 y el 16. La gran comisión. Cristo dice a los apóstoles, Dios me ha enviado. Así también yo os envío, y ustedes van a andar llenos del Espíritu y con autoridad. Dice en el 23 de Juan el capítulo 20, vamos a repetirlo, hermano Sánchez, ¿a quiénes? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les quedan retenidos. Es decir, remitir pecados y retenerlos los apóstoles. Perdonar pecados, no perdonarlos, los apóstoles. ¿Cómo lo hicieron en aquel tiempo? En cumplimiento de la promesa de Cristo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. ¿Cómo lo hacen en el día de hoy? Amados, solo a través de la palabra. De la palabra recibida a través del Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, y por medio de él, la palabra divina, y a través de la palabra, pues las condiciones para obtener el perdón de pecados, o para no obtener el perdón de pecados. Ejemplo de cómo retenían o remitían los pecados los apóstoles en aquel tiempo de la iglesia primitiva lo tenemos en el día de Pentecostés, cuando fue fundada la iglesia. Por medio de predicar el Evangelio, en aquel día, los apóstoles remitían o retenían pecados. ¿Qué dice Pedro en Hechos, el capítulo 2, el versículo 38, cuando le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro dice, por el Espíritu Santo, no por su propia autoridad, sino por la del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Pedro dice? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor. ¿Para qué? Para recibir para el perdón de pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. Para el perdón de los pecados, dice Pedro, así que todo va a quedar en aquel día. Toda persona que creyere, toda persona que acatara las condiciones anunciadas por Pedro a través del Espíritu Santo, fue perdonada. Y toda persona que no recibiera la palabra, pues muchos no recibieron la palabra en aquel día, no se bautizaron, no fueron perdonados, por lo tanto sus pecados les fueron retenidos por medio de la palabra. Es interesante lo que dice Cristo en Juan 20:23. Él habla con todos los apóstoles amados, no con uno solo, no con Pedro, nadie más. Este poder de remitir y retener pecados fue dado por Cristo a todos los apóstoles, y solo a los apóstoles, en este sentido, en este contexto, solo para los apóstoles, quienes forman parte del fundamento de la iglesia según Efesios el capítulo 2, el 20 en adelante, el 18 en adelante. Cristo es la piedra angular, y los apóstoles también y los profetas de la iglesia primitiva forman parte del fundamento de la iglesia. ¿Por qué? Porque por medio de ellos fue dado
todo el mensaje. Este poder de remitir y retener pecados no fue dado, repito, quiero hacer mucho hincapié en esta enseñanza, no fue dado solo a Pedro. Hay quienes dicen, bueno, pero Pedro, que él fue el primer papa, ¿no? Y que los sucesores de él, que sí, que también recibieron este poder de remitir y retener pecados. Pero, hermano Sánchez, ¿era así? No. Me parece que no. Amados, no fue así. Todos los apóstoles reciben este poder, esta autoridad, de remitir y retener pecados. También prueba tenemos en otros pasajes que tienen que ver con este mismo poder, que es el poder de las llaves, amados. El poder de atar y desatar. El poder de remitir y retener es el poder de las llaves. De atar y desatar, como se dice en otros textos. Vamos a Mateo capítulo 16, el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. Cristo habla ¿con quién? Con Pedro. Con Pedro. En esta ocasión habla con Pedro, y le da este poder de las llaves. Las llaves del reino para atar y desatar por medio de la palabra. Solo por medio de la palabra inspirada, amados. De otra manera no. Cristo había dicho, sobre esta roca de mi propia divinidad edificaré mi iglesia. Y luego dice estas palabras, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra estará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra estará desatado en los cielos. ¿Cómo ataba y desataba Pedro? Por medio de proclamar las condiciones para entrar en el reino, las condiciones para ser cristiano, las reglas para vivir la vida de santidad. De esa manera, ataba y desataba. Hay quienes dicen, bueno, pero el Señor habla en esta ocasión con Pedro, así que solo Pedro recibió ese poder, y los sucesores de él también recibieron ese poder. Pero tal enseñanza no encontramos en la Biblia. Encontramos en Mateo capítulo 18, el versículo 18, que este mismo poder de atar y desatar fue dado también a los demás apóstoles. Muy importante este texto. Vamos a apuntarlo, Mateo 18, 18, ¿cómo dice? De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra estará desatado en el cielo. En esta ocasión habla Cristo no solo con Pedro, sino con todos los apóstoles, como en Juan el capítulo 20 y el 23, cuando da el Señor la promesa sobre remitir y retener pecados, habla con todos los apóstoles. Así que todos recibieron este poder de atar y desatar. Amado oyente, y sus pecados han sido perdonados por el Señor. ¿Ha recibido usted al Espíritu en su vida por medio de humillarse delante de Dios y recibir la palabra y acatarla? Queremos muy humildemente exhortarle con mucho amor a que reciba la palabra de vida, que es fuente de agua viva. Dios bendiga a todos ustedes. Dios bendiga a todos. Que sea la paz con todos.